Bienvenidos a Infocadem Online. Como ya es bien conocido por todos, la pandemia ocasionó grandes complicaciones a la salud y provocó la suspensión de actividades económicas sin importar si eres micro, pequeña, mediana o grande empresa. Ahora bien, con el fin de salvaguardar la salud de todos los mexicanos, el 29 de mayo publicaron en el Diario Oficial de la Federación los protocolos y lineamientos que deben de seguir las empresas para una reapertura económica exitosa. Mismos lineamientos serán supervisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de no cumplir con dichos lineamientos, podrás convertirte en acreedor de sanciones económicas, clausura o aquellas que sean dictadas por la COFEPRIS. Por ende, resulta obligatorio que todas las empresas, sin importar su tamaño, acaten los referidos lineamientos para proteger tanto la salud del colaborador como la de sus clientes. Así que, si no estás completamente seguro de qué tratan estas disposiciones, quédate en nuestro programa, porque nuestro invitado de hoy, el maestro Jorge Sánchez Estrada, en compañía de los panelistas expertos, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, nos hablarán de este tema sumamente importante, bajo la conducción del doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. No te vayas y quédate en tu programa, Infocadem Online. Bienvenidos a Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante porque estamos próximos a realizar las actividades de manera plena, o por lo menos esa es la expectativa. Y hoy vamos a platicar de los lineamientos oficiales que tenemos que seguir para regresar a la nueva normalidad. Quédese con nosotros. Muy bien, pues bienvenidos a Infocadem Online. Y en esta ocasión vamos a platicar de cuáles son los lineamientos oficiales que técnicamente tendríamos que estar siguiendo para regresar a la nueva normalidad. Y para ello, como siempre, nos acompañan en nuestro panel la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y tenemos un invitado muy especial, el maestro Jorge Sánchez Estrada, quien además de ser contador público, es maestro en contribuciones, tiene una especialidad en fiscal, además de tener una amplia actividad dentro del mundo colegiado en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, es vicepresidente de la Comisión Fiscal, y pues nos va a platicar de este tema que además es sumamente importante porque más allá de la veracidad o de la necesidad de estas medidas legales, es importante preservar la salud de los trabajadores. Así que hoy vamos a platicar, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, de este tema sumamente importante. ¿Cómo estás, Doctor, Jorge? ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas No, pues gracias, al Jorge. contrario, excelente. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, definitivamente vamos a platicar hoy de este regreso a las actividades denominado la nueva normalidad. Muy bien. Y, Y que, bueno, que adelantándonos, pues de cada localidad ya tiene un calendario específico de días en los que va a regresar, pero dependiendo que la autoridad federal lo determine así. De eso vamos a platicar a lo largo de este programa. muy bien, Jorge. Pues mira, hay una serie de aspectos legales y particularmente de estos lineamientos técnicos que las empresas están obligadas a seguir. Hay por ahí clasificaciones diversas, ya decías tú, por entidad federativa, hay un semáforo, hay acuerdos, hay actividades esenciales, no esenciales. Entonces, para irle dando un poco de claridad al tema, me gustaría nos empezaras a platicar cómo se conforma todo esto, cómo llegamos a esta situación, evidentemente partiendo de esta famosa pandemia y de sus consecuencias. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que empezar a llenar estos requisitos que se nos están solicitando? Claro, doctor, si me permite, pues me gusta siempre como iniciar, como siempre, como por el comienzo, porque Ok, para comprender estos lineamientos, vamos a ver cómo es que vienen los ordenamientos o los preceptos legales indispensables de forma inicial. Porque por ahí me decían, oye, pues es que ¿por qué hay tantos lineamientos? ¿Por qué tengo que cumplir con esto? O lo otro, ¿quién lo dice? ¿O por qué sale el decreto? Realmente es que tendríamos que ver o tenemos que hacer énfasis en el origen de todo y ver que este no es un tema nuevo, es un tema que ya debieron haberse implementado desde que salieron las normas que vamos a platicar y que debieron de haberlo llevado a cabo cada uno de los lineamientos de las empresas, pero que así no fue
y ahora que viene esta nueva normalidad, dicen, bueno, pues es que es algo nuevo, pero en realidad no es nuevo, ya es un tema que tuvo a ver, que ha premiado las empresas desde hace mucho tiempo. Es un tema casi, casi prehistórico, ¿no? Ya venía desde antes de la pandemia, hay cosas que tendríamos que haber cumplido. Entonces, si pudieras platicarnos, ¿cuál es el origen? ¿Cómo viene dándose todo esto? ¿Cuáles son los antecedentes? Como tú bien dices, hay que comenzar por el principio, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo es ese principio? Claro. Bueno, pues recordemos que el inicio de todo es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien lo dice el artículo 4 en el párrafo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y desde ahí, doctor, es el derrama todo lo demás. Desde ahí es el inicio de todo. Y bueno, en la Ley Federal de Trabajo, los artículos 132, en su fracción número 16, 134, fracción 2, bueno, pues nos hablan que es obligación de los patrones que en las instalaciones de los centros de trabajo haya una reglamentación sanitaria y en materia de seguridad, y desde ahí viene el derrame, doctor. También habla la Ley General de Salud, artículos 147 y 148, nos dice de las obligaciones particulares que se deben de llevar en materia de enfermedades o seguridad sanitaria. Y desde ahí, doctor, pues partimos y bien tenemos a partir de ahí de las obligaciones establecidas en Ley Federal del Trabajo y en Ley de Salud. Bueno, pues las normas, por ejemplo, tenemos la norma número 30, doctor, y la 19. La 30 nos habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y así como la 19 nos habla de la constitución de comisiones de seguridad e higiene. Y doctor, el documento, el decreto que sale el día 29 de mayo, nos habla precisamente de esta formación de las comisiones de seguridad e higiene, pero no es tema del 29 de mayo, es tema desde que surge la norma 19, que nos habla precisamente de esta comisión. Ok, entonces, y partimos, y quizá con eso tendríamos suficiente, partimos de que, según comentaste, el artículo 4 establece que el derecho a la salud es un derecho humano y que entonces el Estado tendría que velar por proporcionarlo, ¿no? Y de ahí se derivan una serie de disposiciones reglamentarias en Ley Federal del Trabajo, normativas a través de Ley General de Salud, a través de normas oficiales, ¿no? Que ya es uno de los temas que en los últimos tiempos ha preocupado particularmente al sector del trabajo. Hay que preservar la salud primero por parte del Estado, después por parte de los patrones. Así es. Y después, ¿cómo se da ese vínculo entre todos estos antecedentes que nos has comentado y ya la parte práctica que vinculamos con la pandemia, con la enfermedad y con la nueva realidad que ahora tendremos que vivir en todos los centros de trabajo y en nuestra vida cotidiana? Claro, doctor, pareciera que a veces como organizaciones, como empresas, como empresarios, es de, bueno, y si no tengo esta empatía para con las demás personas, para con mis empleados, bueno, entonces puedo seguir sin esta nueva normalidad, sin estos nuevos lineamientos. Desafortunadamente no es así. Hay quienes lo ven como de, bueno, y si no lo hago, ¿qué pasa? ¿No? Tendría, claro, desde luego que pasa mucho, porque si no lo quieres hacer, y de hecho aquí, doctor, no es un tema tanto de sanciones, debe de ser un tema de empatía para con los empleados, para con las demás personas, en el de, bueno, si yo cuido a mis empleados, yo tengo medidas de seguridad para que todos evitemos una posible propagación de este virus denominado COVID-19, bueno, pues a medida de que yo hago esta medida de protección hacia ellos, es medida en que, pues bueno, a nivel país, pues vamos a salir adelante, pero no siempre es así. A veces los empresarios ven de, bueno, pues cuál es la medida de sanción si es que no lo llevo a cabo, ¿no? Y en esto existen tanto medidas económicas como administrativas y desde luego que van enfocados a los empresarios que Claro. dicen, bueno,
no lo quiero llevar, pero ¿qué Y te pasa voy, si no lo hago, y no? te voy a interrumpir, Jorge, porque desafortunadamente, bueno, estamos sujetos también al tiempo de televisión, al tiempo del Sí, programa o de redes. Vamos a hacer sí, un sí, sí. corte y regresamos para que nos sigas platicando de esta empatía que debe tener el empresario con sus trabajadores. Quédese con nosotros, estamos platicando de los lineamientos y de las características legales que los rodean. No se vaya. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a este programa en que estamos platicando de los lineamientos legales que deben de seguir los patrones, que debe seguir el Estado, incluso para que juntos podamos lograr una mejor reincorporación a las actividades económicas. Y estamos platicando el día de hoy con el maestro Jorge Sánchez Estrada, quien además de participar en una serie de eventos académicos normalmente, pues es una persona que practica todo lo que hoy nos está platicando. Y bueno, normalmente tenemos también aquí a manera de público y a manera de expertos también a la contadora Sandra Cuevas y al maestro Felipe Dionisio. Y bueno, parece que Sandra tiene una aportación que hacernos. Así Sandra, es. por favor. Más que aportación, gracias doctor, más que aportación, quisiera hacerle una consulta al maestro Jorge para que nos quede muy claro tanto a los empresarios como a toda la audiencia que nos sigue hoy. Maestro, tenemos el antecedente, y retomando el tema de las sanciones, tenemos el antecedente en lo que respecta a esta comisión de la que se habla en los lineamientos, como la NOM 19, ¿no? Que viene desde 2011. Ahora, Claro. esta NOM, cuando hablamos de las NOM, entendemos que es una norma oficial mexicana y que es de aplicación obligatoria para todos los entes que les aplique. En este caso, las comisiones de seguridad de la que nos habla la NOM en específico, ¿son obligatorias para todas las empresas? Hoy tenemos una clasificación entre micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero sí quisiera que esta parte le quedara muy clara al empresario, porque hoy estamos en 2020 y nos encontramos empresas que no cuentan con la aplicación de esta NOM, ¿no? Muchísimos años después estamos encontrando que no están aplicando. Entonces, todas las empresas a cualquier nivel tendrían que contar con esta comisión. Sí, Sandra, fíjate que es importante mencionar que las normas, como precisamente lo indica, deben de ser generales, normas que deben de llevar a cabo. Sí, no es lo mismo hablar de una norma instaurada a nivel microempresa que una norma instaurada a nivel gran empresa. Tienen sus diferencias, pero por supuesto no es lo mismo tener medidas para 10 personas como medidas para más de 1000 personas. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque en el decreto que se publica el 29 de mayo, en esta denominada nueva normalidad, hace la separación y nos dice que debemos de identificar de acuerdo al tamaño de la empresa por número de trabajadores, es que podemos definir desde una microempresa hasta 10 como una macroempresa, y dependiendo para cada una de ellas debe de llevar ciertos protocolos. ¿Sí? Correcto. Protocolos que probablemente son 43 en microempresa, protocolos de 67 en mediano y protocolos adicionales para gran empresa. Entonces, sí, efectivamente, depende el tipo de empresa, pero yéndonos nuevamente a la NOM número 19, sí es obligatoria, sí debió haber sido obligatoria, y también hace la separación dependiendo de cómo se encuentre instalada cada una de las empresas. Pero déjame decirte otra cosa.
Me ha tocado experiencia, me ha tocado ver que hay empresarios que dicen, bueno, pues está lo de la contingencia, sí, lo está, pero pues yo trabajo a puerta cerrada de manera presencial con mis trabajadores. Digo, de ahí se está haciendo toda la infracción, no solo de la norma, sino que no estás acatando una disposición oficial que se dio a nivel general y que tú la estás irrumpiendo. Y me ha tocado ver que dicen, bueno, pero pues es que nadie me ha dicho nada y nadie ha llegado. Pues no es así, ¿eh? No es así porque a medida de que Comisión de Vigilancia puede llegar a inspeccionar y digan, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué están trabajando a puertas cerradas si la disposición general u oficial es de que no hay que salvaguardar al personal porque está llegando? Y, por ejemplo, ya tuvimos varios, Sandra, por ahí hemos visto de ejemplos que han llegado a inspeccionar a empresas con trabajadores que están a puerta cerrada, pero sin ninguna medida de seguridad. Desde luego, pues ahí hay que tomar en cuenta todas las sanciones que por esta falta de acatamiento, Sandra. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, no, al contrario. Y bueno, quiero hacer como un tipo cronograma de fechas en cada una de las, sí, claro, de cada una, muchas gracias, de cada una de las disposiciones, que es a nivel, sí, a nivel de secuencia. Por ejemplo, la Ley General de Salud se publica en febrero de 1984, la NOM 19 se publica en enero del 2005, la que nos dice precisamente de estas medidas de seguridad, la NOM 30 en diciembre del 2009, o sea, estamos viendo el tiempo para 2020, bueno, esto tiene 15 años cuando se emite esta norma. Posteriormente, el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo se publica en noviembre del 2014 y de ahí viene una serie de acuerdos derivados de esta contingencia sanitaria. Hemos de mencionar que el gobierno emitió una emergencia sanitaria que es diferente, contenía la Ley Federal de Trabajo como contingencia sanitaria. Claro, yo sé que ha sido un tema de mucha controversia, un tema de si lo aplico o no lo aplico, por qué lo hizo, por qué se emitió, pero bueno, está esta parte de la emergencia o contingencia sanitaria, yo las quiero ver a nivel similar, y bueno, cuando se emite, a partir del 24 de marzo, nos empiezan a dar una serie de medidas para evitar el propago, ¿sí? Posteriormente, el día 31 de marzo, se establecen ya acciones extraordinarias, es decir, ya estábamos con la medida de contagio. Bueno, pues ahora el 31 de marzo nos dicen, tienes que hacer medidas adicionales, ¿sí? Porque estaban viendo que las empresas sí estaban acatando de cierta forma los lineamientos, pero estaba yendo su personal un tiempo sí, una semana sí, o una semana otro personal, estaban reduciendo las jornadas, estaban entrando en horarios donde no hubiera hora pico, pero no fue suficiente. Por eso es que el 31 de marzo se emiten acciones extraordinarias. Por su parte, la Secretaría de Trabajo da una guía de acciones que se emite en abril del 2020, ya más reciente, y las medidas de cada una de las entidades locales las emite también en abril de 2020, medidas como de índole fiscal, medidas fiscales para apoyo a estos empresarios. No quiero meterme con más temas políticos porque no terminaríamos, y además sería tema de otra cosa, ¿no? Vamos a hacer un segundo corte, Jorge, por favor, y seguimos con esta cronología muy interesante porque nos permite entender el momento en el que estamos. Hoy, quédese con nosotros, estamos platicando de los lineamientos oficiales para la reincorporación a las actividades económicas. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Muy bien, pues regresamos y estamos platicando el día de hoy de lineamientos oficiales. Está con nosotros el maestro Jorge Sánchez Estrada, quien nos está haciendo una cronología de estos acontecimientos que nos colocan en esta situación que hoy tenemos vigente y que nos va a marcar la pauta para regresar a nuestras actividades económicas. Y perdón por la interrupción, pero bueno, tenemos que ir al corte. Jorge, Sí, ¿qué más pasó desde luego. y cómo llegamos a esto que estamos viviendo y que vamos a vivir? Claro. Bueno, nos quedamos en la parte de los estímulos fiscales de las entidades locales en abril del 2020 y en mayo del 2020, el 14 de mayo, se emite un acuerdo por el que se establece estrategias para la reapertura de actividades sociales. Empieza la estrategia de reapertura, no así la medida que tomamos ahora como la nueva normalidad, porque definitivamente vamos a ver cada uno de sus componentes. El día siguiente, 15 de mayo, sale un acuerdo de modificaciones en diversas estrategias para que tanto IMSS como lineamientos técnicos de reapertura se definan el 29 de mayo como los nuevos lineamientos técnicos en medidas de seguridad sanitaria para reapertura de actividades. Por su parte, doctor, cada una de las localidades hicieron lo mismo y emitieron en su propia gaceta local una ejecución de lineamientos para plan gradual a la nueva normalidad. Es decir, Federación emite lineamientos generales, emite de hecho un tipo semáforo, un semáforo de 4 colores donde dice alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo y nulo riesgo, ¿sí? Nos dice que es rojo, naranja, amarillo y verde. Y en este tenor nos da ciertas fechas o ciertos periodos para que las entidades locales definan qué días va a decidir a aperturar esta nueva normalidad en cada una de las actividades. Por decir, el gobierno federal nos da para el mes de junio la transición de rojo a naranja y nos dice el periodo que lo tenemos que hacer y cada localidad adopta qué días ellos determinan que van a regresar en esta normalidad. Por ahí alguien me decía, oye, ¿y si el semáforo federal está en amarillo y una localidad de Estado de México, Ciudad de México, está en rojo, ¿puede suceder? No puede suceder porque van en constante coordinación. Recordemos que federal solamente da el periodo y la local especifica qué días de ese periodo. Claro. Sí, dime, doctor. Sí, y es que por ahí tenemos una divergencia, ¿no? Porque efectivamente el federal tiene ciertos colores establecidos, pero también es cierto que los semáforos están sujetos a ciertas condiciones. El rojo, por ejemplo, a 2 semanas de incremento de contagios y fallecimientos, el naranja a 2 semanas consecutivas de disminución o una tendencia a la disminución. Y resulta que esos parámetros no se dan y entonces los mensajes que se están enviando a la población son terribles porque la federación puede decir que sí y de repente una entidad federativa que no, y la gente sale porque la gente tiene una necesidad ya de trabajar, las empresas también, y entonces hay mensajes equivocados que además cuestan vidas, ¿no? Que a mí me parece un tema importante de considerar, y digo, perdón que te haya interrumpido, y aprovechando que ya te interrumpí, bueno, voy a aprovechar también para pedirle a Felipe que tiene por ahí un comentario que hacernos o un cuestionamiento para que nos ayudes. Felipe. Sí, tal y como comenta el maestro Jorge y también como lo comenta usted, doctor, creo que aquí la situación en la que las disposiciones son unas, las federales, también las locales, pero en la realidad es que se está viendo es que cada entidad es como le vaya en la feria, no es de vamos a hacer lo que nosotros podamos y como podamos y también como queramos, ¿no? Creo que los semáforos en la realidad ni si se han respetado, tampoco en este caso las medidas o los lineamientos publicados en la Federación. Parecen semáforos mexicanos, ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? Ahí está el amarillo, métele más antes de que llegue el rojo, ¿no? Si no, regrésate. Es lo que realmente se está viendo. Entonces, nuestra realidad es muy diferente. Y también retomando un poco el tema que comentabas de las sanciones, creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión,
Aquí la posibilidad de un tema, de una sanción ante el incumplimiento de los lineamientos, un tema económico, creo que ya lo he platicado, está rebasado. En algún momento la autoridad ya lo mencionó y dijo, a mí no me interesa tener un tema de una sanción económica, tampoco me interesa un procedimiento administrativo largo, yo voy por el cumplimiento. ¿Y cómo te voy a hacer cumplir? Obviamente, como decía el maestro Jorge Sánchez, a través de las visitas de inspección, y en su caso, si tú me niegas como tal la entrada, pues ya voy a dar, en ese caso, vista al Ministerio Público, y también en su caso lo que voy a hacer va a ser el cerrar establecimientos propiamente, establecimientos mercantiles. Entonces creo que aquí un tema importante que sí debe tener toda la gente que nos sigue es precisamente ese tema, que más allá del cumplimiento o no, o si lo llego a cumplir mal, ya no voy por un tema de sancionarte económicamente, que aparte yo creo que no podrían como tal, así como está la situación de soportar una multa en su momento, sino ya como un tema propiamente de cerrar tu actividad, que prácticamente pues perjudicaría muchísimo a las empresas y también a los empresarios, ¿no? Sí, desde luego. Muchas gracias, Felipe, por esta aportación. Y yéndome justo a estas medidas de sanción, quiero mencionarlas antes de que nos gane el tiempo. Ley Federal de Trabajo, artículo 994, se van a imponer multas de 250 a 5,000 UMAS por no observar la instalación de establecimientos de normas de seguridad e higiene. Sí, aquí ya viene la primera sanción. Posteriormente, en el artículo 1004-A, si el patrón no permite la inspección, justo lo que mencionabas, o la vigilancia de que se esté cumpliendo a cabo estas medidas de seguridad e higiene, se le va a aplicar una multa de 250 a 5,000 veces la UMA. O sea, una multa por no llevarlos a cabo y otra por no permitir la inspección y vigilancia. También la Ley General de Salud nos habla en su artículo 147 que se deben de llevar a cabo y se debe de cumplir todos los lineamientos en materia de sanidad o en materia de seguridad, y el no llevarlos a cabo lo tipifica el artículo 420 como una sanción con multa desde 1,000 hasta 4,000 veces la UMA. Entonces, si empezamos a hacer cuentas, estamos hablando por un lado de 434,000 y por otro lado hasta de 521,000. Y como bien lo dices, Felipe, no va a haber empresa quien vaya a soportar una multa considerando la más alta. ¿Sí? Y por último, las consecuencias administrativas, hablando que puede incluso, si no se llevan a cabo, no solo la consecuencia de sanción, sino también administrativa, lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 422, una suspensión de actividades desde 6 meses hasta 6 años de clausura. Imagínate, por no llevarlo. Y te vamos a comprometer a que sigamos con este programa para otra sesión, claro, porque el tiempo se nos terminó y hay mucho que seguir platicando. Así que vamos a quedarnos contigo para un siguiente programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe. Gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa que es para ustedes.